Bonjour, aujourd'hui on verra les preposiciones de pays. Hoy veremos las preposiciones de país. Bueno, algo importante que debemos de decir es que en español de México nosotros no estamos acostumbrados a usar pues las preposiciones de países, ¿no? Digo, los artículos en los países, ¿sí? Ahora, como ya vimos en uno de los videos con los demostrativos, es muy importante tener el género de cada cosa, porque de eso va a variar las preposiciones, en este caso los demostrativos, bueno, infinidad de cosas. Entonces, tenemos que saber cuál es el género de cada objeto, y los países no son una excepción. Entonces, en francés tenemos países femeninos, masculinos y plurales, ¿no? Y hay aquí algunos con apóstrofes. Entonces, vamos a ver primero los países femeninos, ¿sí? Normalmente se dice que los países femeninos son los que terminan con E. Si se dan cuenta, todos aquí en estos ejemplos terminan con E. La France, Francia, la Belgique, Bélgica, la Chine, China, la Rusia, Rusia, la Suisse, Suiza, la Turquía, Turquía. Vamos con les masculins, los países masculinos. Le Mexique, México. Le Japón, Japón. Le Portugal, Portugal. Le Brasil, Brasil. Le Canadá, Canadá. Después, los plurales. Les États-Unis, los Estados Unidos. Le Pays-Bas, los Países Bajos, Holanda me parece. Le Philippines, las Filipinas. Y los países con apóstrofe. ¿Por qué tienen apóstrofe? Porque todos inician con vocal, ¿no? Y aquí hay una contracción del artículo con el país. La España, l'Iran, Irán, la Alemania, Alemania, l'Autriche, Austria, la Inglaterra, Inglaterra, l'Écosse, Escocia, Italia, Italia, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, los países en francés tienen género. O sea que va a variar las preposiciones que usemos según el género. En español, aquí en México, no usamos normalmente esto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. México tiene... México es bello, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo digo México es bello y no necesito un artículo, ¿no? Como el México es bello, ¿no? Pero en francés sí voy a necesitarlo. En cualquier ocasión necesito los artículos. Si en este caso el país es el sujeto. Si no, vamos a ver las preposiciones ahorita. En francés sería le Mexique est beau. ¿Sí? E incluso beau es bello para hombre. Si fuera mujer, por ejemplo, Francia es bella, tendré que decir la France est belle. ¿Sí? Entonces, como tal, sí existen, por ejemplo, podemos escuchar oraciones como el México que todos queremos. Sí, definitivamente hay esa posibilidad de añadirle un artículo a un país, pero normalmente no lo utilizamos, ¿no? Pero en francés sí, todo el tiempo. Alors, on verra du verbe. Veremos dos verbos. Tenemos el verbo venir de y habiter. Y aller aquí. Bueno, venir, estos los vamos a usar para ver lo de las preposiciones de países. Venir es de tercer grupo, es irregular, por lo tanto todo va a variar. Si no hay una regla establecida, y vamos a leer: je viens de, yo vengo de; tu viens, tú vienes; il vient, él viene; nous venons, nosotros venimos; vous venez, ustedes vienen; ils viennent, ellos vienen, ¿no? Es el verbo irregular de venir. Habiter significa habitar o vivir. Y es ER, si se dan cuenta es ER. Así que ya lo sabemos conjugar. J'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent. ¿Oui? Ok. Entonces tenemos también el verbo aller, pero ese ahora no lo vamos a ver, sino que ¿por qué lo puse aquí? Porque las preposiciones que vamos a ver se usan para el verbo habiter, aller, bueno, otros verbos, ¿no? Pero bueno, puse de ejemplo aller. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí hay un dibujo muy simple
de cómo funciona en este caso las preposiciones. Si se dan cuenta, de este lado en la primera columna tenemos los países con su género. La Polonia, que es femenino, la España es con apóstrofe, es una contracción, de Portugal, país masculino, y le Philippines. Le Philippines son países plurales, ¿no? Son ejemplos. Ahora, ¿por qué vimos todo eso de los verbos y todo eso? Bueno, porque las preposiciones que usaremos cambian en función al verbo, ¿sí? Es muy simple, realmente es más simple de lo que se ve. En este caso, el verbo habiter, ¿sí? O los verbos que demuestran quedarse o vivir o ir, ¿sí? Van a usar, en este caso, con los femeninos y con los que tienen contracción, en, la preposición en. J'habite en Pologne, yo vivo en Polonia. J'habite en España, yo vivo en España. Entonces, con los países femeninos y los países que tienen una contracción, voy a usar la preposición en, ¿sí? Si mi oración indica que yo vivo ahí, voy ahí o me estoy quedando ahí, ¿sí? Ahora, con estos dos tipos de países, si yo vengo de algún lugar, ¿sí? Más bien vengo de estos países, usando el verbo venir, voy a necesitar la preposición de o de apóstrofe. Je viens de Pologne, je viens de España. Yo vengo de Polonia, yo vengo de España. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, pues, esas preposiciones de y de apóstrofe son para el verbo venir. ¿Sí? Ahora, con los países masculinos, si uso de igual manera el verbo que indica que yo vivo, que yo me quedo, que yo voy a un país, o en este caso a Portugal, utilizo la preposición o. O Portugal. J'habite Portugal. Vivo en Portugal. Todos los países masculinos, ¿eh? O México, o Japón, etc. O Portugal. Ahora, con el verbo venir, utilizo la preposición du. Je viens du Portugal. Yo vengo de Portugal. ¿Sí? Ok. Y pasamos a lo siguiente. Le plural. Le Philippines. Ahora, de la misma forma, si mi verbo indica que yo me quedo, que yo voy o que yo vivo ahí, ¿sí? Permanencia, digamos. J'habite, yo vivo, o Philippines. O, ¿sí? Es el plural de o, pero si se dan cuenta suena igual. O y o. J'habite au Philippines, yo vivo en Filipinas. Ahora, si yo digo que vengo de Filipinas, je viens de Philippines, yo vengo de las Filipinas, ¿sí? Les podría explicar, ¿no? Que por ejemplo, incluso estas preposiciones son contracciones de otras. Por ejemplo, de ale, de le, que incluso vamos a verlo en los partitivos, pero no nos vamos a enredar ahorita. Así que lo que quiero que recuerden es que depende del género de cada país, ¿sí? La preposición que vamos a usar, ¿sí? Y también depende del verbo o de la utilización que le demos a la oración, ¿no? Acuérdense, cuando son oraciones que indique permanencia, o que yo voy, o me quedo, o vivo, permanencia, utilizo en, o y o. Si es el verbo que dice que yo vengo de, el from, digámoslo así, utilizo de apóstrofe, du y de. Sí, de hecho son muy similares. Ahora aquí está un poco más explicado con ejemplos y bueno, un poco más largo, ¿no? Entonces podemos ver aquí en esta tabla la misma situación, ¿no? Que dice aquí las preposiciones con pues los nombres geográficos, lugar donde se está o donde vamos, lugar donde uno viene o donde está, ¿no? Entonces decimos aquí en France, en España, en así, de Suisse, de así, de Bolivia. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? No, realmente no, es cuestión de que lo lean con calma y lo asimilen, lo empiecen a relacionar, porque es prácticamente lo mismo, pero tal vez un poco más específico, ¿no? Hasta un poco más difícil.
misma situación, ¿no? De dónde estamos o a dónde vamos o Portugal. Pero si decimos que venimos de Portugal, ¿sí? Entonces igual, si yo digo que vivo en Estados Unidos, j'habite aux États-Unis. Pero si yo digo que vengo de Estados Unidos, je viens des États-Unis. Ahora, aquí esta parte no la vimos en la diapositiva anterior porque es un poco más compleja. Lo que yo quiero que recuerden aquí, lo más importante es que para decir que venimos de una ciudad o estamos en alguna ciudad, ahí sí, las ciudades no tienen género, salvo algunas, ¿no? Algunas sí tienen género, pero la mayoría de las ciudades no las tienen. Así que cuando decimos que vivimos más bien vivimos, estamos en permanencia, ¿sí? Estamos en permanencia, decimos a, preposición a con acento grave. A Paris, en París. A Puebla, en Puebla. Je sais pas, a Cancún, en Cancún. Je sais pas, a Madrid, en Madrid, ¿sí? Entonces la preposición a con acento grave indica en para ciudades, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Con algunas ciudades que tienen género, ¿no? Au Mans y au Sable d'Olonne, ¿sí? Olonne. Entonces estas son más que nada, pues, ciudades francesas. Du Mans, de Sable d'Olonne, ¿sí? Y tenemos aquí regiones y departamentos femeninos, regiones y departamentos masculinos y plurales. En Savoie, en Île-de-France, de Bretagne, d'Aquitaine, dans les Cher, dans les Landes, du Cher et de Landes. Bueno, con esto tendríamos que ver una clase de geografía, ¿no? Para explicarles cómo funciona el territorio francés. Por ejemplo, ¿no? Que se divide, pues, precisamente en regiones y de regiones en departamentos, ¿no? O sea, no es lo mismo que en México, que es país, estado, ciudad, ¿no? Aquí son regiones, departamentos y departamentos. Pero bueno, realmente no es algo más complejo o es algo que no podemos entender, ¿no? Es diferente, pero es igual, ¿no? De la misma forma se divide un país. Entonces, esto es cuestión de que lo veamos quizás con un mapa, ¿sí? Pero bueno, también tienen que saber que para regiones y departamentos utilizamos también preposiciones. Sin embargo, pues lo que queremos centrar nuestra atención son en las preposiciones más importantes, ¿no? En, de, o, du, o, de. Y en este caso, la preposición de la ciudad, a. Yo vivo en Puebla, j'habite a Puebla, ¿sí? Esta es importantísima. Sí, aquí tenemos lo mismo, más simplificado. Esto yo creo que es lo esencial, lo de esta clase de hoy. Y lo de, para decir las ciudades, a apóstrofe grave. Oui. Entonces, c'est tout. Merci beaucoup et au revoir.